cada vez estamos yendo más hacia el individualismo, ¿no? Recuerdo de haberlo escuchado de mis abuelos y de mis padres incluso, ¿no? Que había mucho barrio, ¿no? Es decir, la gente hacía barrio, la gente hacía asociaciones de vecinos, entonces la gente tenía mucho concepto de hacer las cosas en comunidad, de hacer las cosas en colectividad. Esto también denota cómo afrontamos los problemas. Es decir, a ti te importa 3 pepinos lo que le pase al vecino, te importa más lo que le pase a una persona que no conoces, famosa. Desde muy pequeña yo le pedí a mis padres que no me apuntasen a ningún deporte, lo típico de hacer extraescolares. Le pedí, por favor, que me apuntasen a inglés, porque yo quería aprender inglés. Vale, sí, inglés era muy básico, pero era como... Ya luego le pedí a mis padres de aprender francés. Y entonces me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué hay en tu cabeza, no? Muy buenas, Sara. Bienvenida al podcast de Todo se aprende. Para quien no te conozca, ¿quién es Sara en muy poquitas palabras? Yo soy Sara, nací en Barcelona, soy filóloga china y además conflictóloga. A día de hoy no me dedico a nada de ello y tengo mucha inquietud por todo lo que es el conocimiento de idiomas, diferentes culturas, así como los conflictos internacionales, ya sea conflictos políticos, conflictos latentes a día de hoy. Y otra de mis inquietudes es difundir y divulgar la lengua china al mundo occidental. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que me sale es ¿a qué te dedicas justamente en estos momentos? Actualmente soy comercial en la industria farmacéutica y diréis, ¿cómo puede ser que seas comercial si eres filóloga, no? O sea, ¿cómo puedes estar en la industria farmacéutica si soy filóloga? Pues mira, una de las principales razones es porque toda mi trayectoria profesional se ha enfocado siempre en estar en departamentos comerciales y atención al cliente, por mi conocimiento de idiomas y luego también porque es una persona que me gusta mucho aprender y que aprendo muy rápido y lo que te piden en una empresa muchas veces es la actitud, ¿no? Bueno, y luego aparte de dedicarme a mi trabajo, tengo un pequeño proyecto que es de difusión y divulgación de lengua y cultura china y además también doy clases de español a personas chinas aquí en Barcelona. Muy bien. Esta es la primera enseñanza, ¿no? Ese primer mito que derribamos en este podcast, que es que no siempre te tienes que dedicar a aquello que has estudiado, ¿no? Si has salido de la carrera, pues no tienes por qué justamente dedicarse a eso y todas tus habilidades que has ido adquiriendo durante este trayecto de tu vida, pues te sirven justamente ahora para meter cabeza en una industria que puede ser tu futuro o puede que no, pero es tu momento ahora mismo. Entonces, vamos a dejar un poquito en el siglo pasado aquello de que hemos estudiado X y nos dedicamos a X y vamos a abrazar eso de hemos adquirido X habilidades y podemos dedicarnos a 1.000 millones de cosas. Así que, Sara, me gustaría adentrarnos un poco más en los conflictos. Y quería preguntarte, ya que conoces tantas culturas, ¿cómo de diferente es cómo afrontamos los conflictos en cada una de ellas? Cierto, cómo afrontamos los conflictos depende muchas veces en el ámbito cultural donde estemos. Es decir, muchas veces en Occidente tendemos a concebir un concepto como algo peyorativo, como algo muy malo. Sin embargo, en culturas más orientales, ya sea asiáticas o Medio Oriente, se tiende a verlo como una oportunidad. Entonces, desde el prisma occidental hemos sido educados en que un conflicto es sinónimo de problema y sinónimo de algo malo. En cambio, en la cultura oriental, para ser precisos, en la lengua china, la palabra crisis es oportunidad. Un conflicto para Oriente es una oportunidad y un aprendizaje porque al final son personas que manejan las emociones de manera muy distinta a como las manejamos aquí. Es cierto que en Oriente se tiende a eh, no mostrar ni externalizar las emociones. Entonces, aquí entra como algo en contradicción, que es, por una parte, cómo gestionamos los conflictos a nivel interno, pero a la vez también cómo los externalizamos. Entonces, hay culturas que son muy resilientes, es decir,
creo que hay culturas que también, debido a su contexto histórico donde estén ubicados en el mundo, tienen pues un tipo de manera de afrontar los conflictos y como que se hacen más fuertes, ¿no? Es decir, pueblos con menos desarrollo económico son más resilientes. Por ejemplo, veamos África, veamos Oriente Medio, toda la zona de que está actualmente en conflicto, la Palestina, el Líbano. Son culturas y sociedades en las que tienen menos, ¿cómo decirlo? Tienen menos desarrollo económico, es decir, son sociedades que quizá no están tan empapadas en el capitalismo porque no siempre están inmersas en el capitalismo, entonces rehuyen de el concepto que tenemos en Occidente eh, de conflicto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Yo Sí, creo que sí. O sea, te estás refiriendo a que los países, por así decirlo, a nivel económico te refieres con subdesarrollado, ¿no? Ya puede ser Palestina y países árabes, como has comentado, o quizás Sudáfrica o países de ese tipo, que están subdesarrollados y quizás al no tener ese capitalismo, como bien has dicho, quizás se centran en otro tipo de cosas, ¿no? exacto. Pero ¿qué pasa cuando en Oriente, es decir, Asia Oriental, incluimos China, Japón y las dos Coreas? Bueno, vamos a exceptuar las dos Coreas, vamos a hablar de Corea del Sur ahora, después. ¿Qué pasa cuando estos tres países que he mencionado están inmersos en el pleno capitalismo? Ahí hay un choque de sistema económico con sistema de cultura que choca porque la cultura es más tradicional, más conservadora y más, vamos a decirlo así, arcaica, arcaica en el sentido tradicional. No estoy diciendo que las sociedades orientales sean arcaicas. Eso también que quede claro. Entonces, el sistema económico está empapado del capitalismo que viene de Occidente porque se tragan todo lo que viene del consumismo. Es una sociedad hiperconsumista, mucho más consumista que en Europa. Entonces, para ellos, un conflicto sigue siendo algo bueno para mejorar, pero ojo cómo lo afrontan ellos. Lo afrontan para sí mismos, pero nunca como hoy vaya a decir que me ha pasado esto, voy a externalizarlo porque puede ser una vergüenza a nivel social o a nivel familiar o a nivel de sus círculos más cercanos. Para entrar un poco más en contexto, Sara, ¿qué es lo que se considera un conflicto? Un conflicto puede ser desde dos partes que no se entienden o varias partes, una o sea, muchas más de dos partes que no se entienden entre sí porque tienen concepciones distintas a algo en concreto, es decir, referente a un tema, referente a una preferencia o referente a cómo gestionar algo. Entonces entran esas partes en conflictos y ven cómo solucionarlo. Pero también pueden entrar en conflicto consigo mismas esas partes. Es decir, tú puedes entrar en una contradicción propia, pero normalmente el conflicto es con dos o más partes en ello. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos a día de hoy? Hay maneras de resolverlos y hay maneras de resolverlos de manera tradicional, que es tú ganas, yo pierdo, pero luego también hay maneras distintas o alternativas a resolverlos, como puede ser pues, los métodos alternativos, que es desde la mediación, la negociación, el arbitraje, ¿no? Y la mediación tiene un papel muy importante en la resolución de conflictos a escala internacional. Es decir, en la diplomacia también la mediación es como algo puntero para resolver conflictos entre los países. Pero también, a día de hoy, entre empresas, conflictos entre trabajadores, a su vez también conflictos laborales, conflictos sociales, a nivel educativo también. Es decir, la mediación aboga por resolver el conflicto donde las partes sean quienes ellas mismas decidan cómo van a resolver ese conflicto. Es decir,
no hay una persona que diga, no hay un juez, como por ejemplo en la vía tradicional vas a un juicio, ¿no? Sino que hay un mediador y el mediador ejerce como un facilitador, como un guía, como un orientador que ayuda a las partes involucradas en este conflicto a que ellas sean las propias de ver qué es lo que quiere la otra parte, de poner sobre la mesa un abanico de necesidades tanto de una parte como de la otra y valorar y ver un punto de convergencia para resolver ese conflicto. Pero eso es complicado, ¿no? Porque quizás estamos dando por hecho de que las dos partes van a ser amigables, ¿no? Y van a querer ir a su bola. ¿Piensas Claro. que en función del país en el que te hayas criado es más fácil que cedas, por ejemplo? ¿O quizás las personas que tienen cultura oriental en la que tú te centras son más cabezudos y les cuesta más ceder la mano? Claro, aquí también la teoría es muy diferente a la práctica. La teoría es súper bonita, nos lo enseñan todo en libros y la teoría dice que hay que ceder, hay que estar receptivos, pero ¿qué pasa cuando las personas no están receptivas? El mediador ahí ejerce un papel muy importante y también tiene que saber lidiar con esas barreras culturales, ¿no? Esas barreras interculturales que hay cuando en diferentes culturas hay personas que no son receptivas. Bueno, las personas pueden estar o no estar receptivas según el momento, según su situación personal y también según, como comentábamos, la cultura o la sociedad en la que estén. Es cierto que las sociedades orientales son sociedades establecidas con mucha disciplina, son muy rígidas y por lo general también son muy protocolarias. Por esto que quiero decir, que tienen establecido como un sistema de linaje, por ejemplo, los japoneses tienen establecidos en la sociedad un sistema de linaje en lo que ellos no se salen de ahí y saben cómo tienen que comportarse con un sistema de linaje, es decir, con su familia y cómo comportarse con personas mayores o, por ejemplo, con profesores o luego también con su pareja. Entonces, aquí también juega este componente cultural y este factor cultural que es como otra barrera más para resolver un conflicto, ¿no? Yo lo que quería preguntarte, Sara, y aunque hablaremos seguramente a altos niveles como conflictos a lo mejor un poco más internacionales, sería un poco baja la tierra. Es decir, aunque sabemos que diferentes culturas tienen diferentes formas de afrontar estos conflictos y cada una será difícil de ponerla en cuestión cuando nos hablamos de diferentes unas y otras y intentamos ponernos de acuerdo, me ha gustado mucho esa palabra de mediador, ¿no? Ese término que has utilizado. Pensándolo en nosotros, en nuestro ámbito más cercano y en cómo nosotros podemos ser facilitadores de solucionar conflictos, cómo podemos ser nosotros buenos mediadores en nuestro entorno, con nuestra familia o con nuestra pareja. Una de las claves para ser buenos mediadores es, primero de todo, la escucha activa, más que la empatía. La empatía es el segundo elemento, pero vamos a hablar primero de la escucha activa. Al final tendemos como a hablar y a expresarnos, ¿no? Y cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es, venga, yo te cuento lo mío, pero a lo mejor tú tienes otro problema y quieres también expresar qué es, cómo sientes tú el problema o cómo sientes tú el conflicto. Entonces, es muy importante que el mediador y las partes hagan escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Al final es recoger y escuchar de manera, bueno, ya lo dice la palabra, ¿no? De manera activa, pero recoger todas las necesidades, todas las problemáticas, identificarlas para luego poder darle como valor y darle importancia y hacer ver que se está escuchando a la otra parte y entonces tú en el momento que detectas que una persona está diciendo me pasa esto porque tengo este problema por X motivo, si el mediador está escuchando de manera activa, replica, es decir, replica lo que está diciendo la persona afectada y además usa pues técnicas como el parafraseo, es como poder decirle te entiendo, yo te comprendo, entiendo lo que dices, ¿no? Como intentando empatizar
luego las partes está científicamente probado que son mucho más receptivas al cambio, son mucho más receptivas a querer resolver el conflicto, aunque hay veces que no se puede resolver el conflicto y hay que llegar a un punto medio. Y luego el segundo elemento para ser un buen mediador es la empatía, ¿no? El saber ponerse en el lugar del otro. Pero eso también vale para las partes, es decir, para las partes involucradas en el conflicto. Y que la empatía, al final la empatía es como ponerse en la piel del otro, pero también sin dejar de lado lo que tú quieres. Es decir, hay veces que nos pasamos de empáticos, ¿no? Y de, es que soy muy empático y lo entiendo perfectamente, pero nos olvidamos de lo que nosotros también queremos. Entonces, la empatía juega un papel fundamental para poder resolver un conflicto. Y Sara, ¿crees que una de las dos partes implicadas puede ser mediadora? Es decir, si discutes con tu pareja y no hay una tercera persona que medie, ¿tú propiamente como parte implicada puedes ser mediadora de ese mismo conflicto? Totalmente. Sí, una de las partes al final tiene que ejercer de mediador, porque hay una de las partes que está mucho más receptiva o que tiene predisposición a buscar una solución. Entonces, no siempre tiene que haber una tercera persona, no podemos ir a terapia, por ejemplo, de pareja si tenemos un problema cada 2 por 3 que hay algo que discrepemos, porque no es factible, pero al final las personas también tenemos que aprender a gestionar esos conflictos. Y aquí hay 4 maneras de resolverlas. Es decir, o tú cedes, o tú evitas el conflicto, o tú cooperas para resolver el conflicto, o tú te opones a resolver el conflicto. Es decir, aquí no hay medias tintas. Es decir, o tú cooperas, cuando tú cooperas es que estás proactivo a querer resolverlo, tú lo evitas, es decir, mira, quiero seguir con este conflicto, vamos a hacer caso omiso, discutimos, pero no llegamos a un punto de encuentro de decir, venga, voy a querer resolverlo. En tercer lugar tenemos lo que es, he dicho la evitación, la cooperación, el querer resolverlo cuando las dos partes al final se ponen de acuerdo y hay una resolución del conflicto satisfactoria para ambas partes. Esto sería un win-win, ¿no? Al final las partes tienen que salir ganando ambas. Sí que es verdad que en la práctica hay una parte que gana un poco más, pero es que al final no se trata de decir, mira, yo he conseguido esto y tú esto. Lo que yo te iba a decir, Sara, hablando de eso, yo creo que quizás hay una quinta pata, ¿no? Porque es verdad que uno siempre gana y podemos quizás confundir el mediador con persuadir, ¿no? Porque si tú intentas que esa persona vaya por un camino, quizás no estás mediando, ¿no? Sino que te lo estás llevando a tu terreno. Yo ya no sé yo si es tan bueno. Cierto, ahí hay una fina línea del mediador que tiene que diferenciarse de lo que es un árbitro. Es decir, en los métodos de resolución de conflictos hay también el arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, el árbitro dicta lo que tienen que hacer las partes para resolver el conflicto. En cambio, un mediador tiene que saber muy bien que puede persuadir, pero al final hay una fina línea entre persuadir y dictar lo que tienen que hacer las partes. El mediador puede ir reconduciendo, ¿no? Cómo resolver el conflicto para que no se vayan por líos ni se vayan por las ramas, ¿no? Pero por otra parte, el mediador también tiene que saber decir, vale, volvamos al origen del problema, volvamos a ver qué es lo que tú necesitas, qué es lo que la otra parte necesita, pero nunca el mediador va a decir cuál es lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer las partes. Tiene que reconducir y orientar a las dos. Pero claro, ¿la neutralidad existe? Es una de las preguntas que yo siempre me hago, porque al final es muy difícil ser neutro. Todo el mundo al final se tiene que posicionar de un lado o de otro. Tienes que observarlo como un tercero, es decir, como si estuvieras en una habitación observando el conflicto sin querer decir lo que tú piensas, pero también ayudando a las dos partes por igual. Pero al final tú te vas a decantar por una parte u otra, es decir, siendo mediador, tú puedes saber, tú puedes al final empatizar con una parte o con la otra y puedes decir si una persona que está siendo maltratada, bueno,
al final, si estás siendo maltratada por violencia de género, yo al final me voy a percepcionar con la persona, con la víctima de violencia de género que con el agresor, ¿no? Al final, esto es muy complicado, cómo lo afrontamos desde la mediación, ¿no? Cuando estamos en un caso de resolución de conflictos, de mediación, siempre, al final vamos a empatizar con una parte u otra. Sí, pero yo creo que eso también es bueno, ¿no? En el sentido de que al final eres propiamente consciente de lo que está pasando y ser también consciente de que te estás posicionando es como esa vocecita interior que te dice cuidado, o sea, que tus sentimientos no interfieran en lo que estás mediando, en lo que estás intentando solucionar, ¿no? Que creo que también es importante. Y previamente habías comentado, Sara, que la cultura oriental o la cultura japonesa es mucho más introspectiva y es un poco más de callarse esos problemas. ¿Crees que es bueno eso de callarse los problemas que tenemos en vez de afrontar los conflictos como una posible solución o unas conversaciones quizás un poco más difíciles de llevar, pero que nos pueden propiamente llevar a un mejor término, a una mejor posición? Pues sinceramente creo que externalizar las emociones, los conflictos, es algo muy positivo, porque al final, mira, hay una frase que siempre se me quedó grabada y es, si tú puedes escribir un conflicto, si tú puedes verbalizar en una frase lo que te pasa, tienes medio problema resuelto. Es decir, ahí podemos ver que es muy positivo el hecho de externalizarlo, el hecho de manifestarle a la otra persona lo que te pasa, pero volvemos al componente cultural. Puedes ser juzgado por tu entorno, por manifestar lo que tú piensas. Por ejemplo, en Japón, sabéis que trabajan un montón de horas y es un problema súper común que la gente acaba trastornada, acaba con síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, gente que incluso llega a morir por la cantidad de horas que hace a la semana de trabajo, ¿no? Entonces, si tú le vas a decir a tu jefe, mira, yo no voy a trabajar más, no voy a trabajar más horas de las que me tocan porque encima, mira, yo voy a perder mi salud mental, no. Ellos achacan, bajan la cabeza y venga, vamos a seguir con esto porque creen que es su deber como compromiso de la empresa. Y ahí también quiero hacer énfasis en que las sociedades orientales o las sociedades más asiáticas tienen a la vez como el concepto de sociedad colectiva mucho mayor integrado que las sociedades occidentales. Con esto que quiero decir es que no se malinterprete porque ahí voy a decir algo que quizá no sé si se va a entender. Que las sociedades orientales tienen mucho más concepto de colectivismo, ¿no? De vamos a hacerlo por el progreso de, yo qué sé, de una empresa, como que los trabajadores se sienten muy partícipes de las grandes empresas japonesas o de los grandes conglomerados en Corea del Sur e incluso en China, ¿no? Aunque tenga mucha influencia del capitalismo, como habíamos dicho, ¿no? Pero en Occidente sucede todo lo contrario. Cada vez estamos yendo más hacia el individualismo, ¿no? ¿Qué queda de las sociedades colectivas aquí? Antes, recuerdo que bueno, recuerdo no porque no lo he vivido, pero recuerdo de haberlo escuchado de mis abuelos y de mis padres incluso, ¿no? Que había mucho barrio, ¿no? Es decir, la gente hacía barrio, la gente hacía asociaciones de vecinos, entonces la gente tenía mucho concepto de hacer las cosas en comunidad, de hacer las cosas en colectividad. Y esto también denota cómo afrontamos los problemas. Es decir, a ti te importa tres pepinos lo que le pase al vecino. A mí no, ¿eh? Pero hablo de las sociedades occidentales. Estamos yendo hacia como la no me va a salir la palabra. Perdón, no me sale. Individualización, exacto, de la sociedad, ¿no?
Entonces ya no tienes como esa conciencia social ni a nivel de donde tú vives, de comunidad, a nivel de barrio, ¿no? Ya te importa más lo que le pase a una persona que no conoces, famosa, o de un político, que a una persona de tu barrio, a tu vecino, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque al final también se ve cómo estamos yendo a una sociedad donde aquí sí que estamos aceptando el externalizar los problemas, pero muchas veces los externalizamos y rehuimos de ellos. Es decir, no queremos tampoco afrontarlos y decir, vamos a trabajarlo. Sí que es cierto que cada vez la gente joven está tomando mucho más conciencia sobre estos, sobre tener un problema e ir a, por ejemplo, a un lugar donde ya sea terapia, ya sea algún sitio con ayuda de profesionales para poder resolver esos conflictos, ¿no? Yo, Sara, tengo aquí una tesitura porque te quería preguntar si el término que tú conoces como filosofía árabe, no, perdona, filosofía asiática, te refieres a China en general o a pequeñas ciudades, porque hace poco vi un documental, no sé si fue de Tokio o de Japón, donde estaba hipermasificado y a la gente desde mi punto de vista se le estaba yendo la olla. Allí se pagaba a personas por tener conversaciones con ellas en la calle, lo que me derivaba a mí a pensar de que no tenía mucho contacto social entre ellos. Entonces no sé yo si el nivel de comunidad que tienen es tanto o es como en los pueblos, porque es verdad que en la cultura occidental, si te vas a grandes ciudades estamos bastante aislados, pero si te vas a un pueblo, en el pueblo la abuela de Pepe va a comprar a la panadería de José y es así, ¿no? No sé si quizás la industria y el masificar ciudades es el mismo comportamiento tanto en Tokio como en Madrid. Vale. Referente a lo que decías, tienes toda la razón. Al final, las sociedades orientales, cuando me refiero a sociedades orientales, mencionaba sobre todo eh, en el ámbito laboral, pero es cierto que a nivel social se está yendo hacia una individualización de las personas en cuanto a que se están volviendo cada vez más antisociales, ¿no? Pero una cosa es cómo se está volviendo antisocial la gente en Japón, como tú mencionabas, también en Corea del Sur está pasando lo mismo e incluso en China. Se pasan 365 días del año, se pasan hiperpegados en el móvil cuando no están trabajando. Y bueno, cuando están trabajando también están usando todas las tecnologías, ¿no? Pero al final están creando un mundo virtual alrededor de su entorno. Es decir, lo que quería, no sé si quería, no sé si cómo haberlo transmitido bien para que se entendiera el mensaje, era que a nivel de trabajo, sí que es cierto que ellos están súper comprometidos en trabajar en una empresa, por lo tanto, no van a manifestar sus problemáticas en el ámbito laboral porque creen que su deber es contribuir al éxito como trabajador a nivel de performance individual, pero a la vez también el éxito de la empresa. Y luego, aparte, cuando salen de trabajar, se aíslan en su burbuja y, como mucho, socializan, pero por internet. Todo lo hacen a nivel de redes sociales, bueno, de redes sociales móvil, y además también está habiendo un problema, como bien decía, sobre todo en Japón, se ha identificado ya que hay personas que contratan a otras personas para hablar y ya también está muy a la orden del día el tema de las personas o sea, las chicas de compañía y también hombres de compañía. Y os quería compartir una noticia que leí y quizá a mí me resultó muy impactante porque también ejemplifica lo que estábamos mencionando. Un hombre japonés se llegó a casar con un holograma. O sea, esto es real, es verídico. Un hombre japonés se casó con un holograma hace unos años de un personaje de un anime muy popular en Japón. Entonces, ¿qué pasó? Que el holograma se acabó el software, cuando finalizó el software, la compañía pues ya no proporcionaba más ese software y entonces el holograma murió. Es decir, murió, por así decirlo, que no aparecía ya el personaje con el que estaba él casado
Incluso esta persona japonesa pidió indemnización a la empresa japonesa para que le indemnizaran porque su pareja había fallecido. Y es que está reconocido como que estaba casado, estado civil figuraba casado y estaba casado con un holograma. Imaginaos cómo está empeorando la sociedad en Japón. Creo que estamos muy cerquita de un futuro casi distópico, ¿no? De ese Black Mirror, que estamos casi adentrándonos en uno de esos capítulos. Sara, ¿crees que vamos un poco hacia esa deriva aquí en Occidente? Pues sinceramente, la percepción de mi futuro, la percepción del futuro para mí es bastante de entrar en una distopía, ya sea de Black Mirror, ya sea del juego del calamar y de mil y unas historias que hemos visto desde videojuegos hasta en películas, pero creo que vamos hacia allí y más por la integración de la inteligencia artificial, porque vamos hacia la virtualización de todo, la digitalización de todo, pero que eso en cierto modo es bueno para unas cosas, pero también hay que ver hasta qué límites se puede integrarlo todo a nivel de digital, a nivel virtual y a nivel de uso de inteligencia artificial, porque yo en el trabajo lo comento mucho con los compañeros. ¿Creéis que al final la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los trabajadores? ¿Esto creéis que eso va a pasar algún día? No, eso lo hemos comentado varias veces aquí. Vamos, lo comentamos bastante porque es verdad que es un tema bastante actual. Y yo estoy de acuerdo, vamos, Alejandro lo dice mucho, que al final, ¿cómo era la frase, Ale? Que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial sí lo hará. Y creo que eso sí pasará 100% y creo que es una herramienta muy útil y que si la sabemos usar es muy, muy potente, ¿no? Pero rescato una frase o un conocimiento también que de una chica que comparte contenido sobre moda y que trabaja en remoto y tal, que me pareció muy, muy buena, ¿no? Que era, o sea, ahora con la inteligencia artificial modo ChatGPT, que puedes incluso ser creativo, que te dé un poema, que te dé un diseño, que te dé, etcétera. Decía, realmente el ser humano no quiere que una inteligencia artificial sea creativa por él. Simplemente, o el futuro ideal sería que la inteligencia artificial realizara los trabajos básicos para yo ser creativo y poder vivir la vida actual que quiero sin necesidad de perder mi tiempo en cosas que quizás lo pueda hacer algo que esté perfectamente capacitado y no yo. Yo creo que también ese es un bonito mensaje, ¿no? En el decir que no perdamos eso que nos hace únicos, ¿no? El ser creativos, el ser pasionales, el ser empáticos, en ponernos en la piel y en la mente del otro, que creo que ahí no va a haber ninguna máquina que nos gane. Totalmente. Y sobre todo, no perder nunca la esencia, ¿no? Como decías, al final ser únicos, ser creativos y la esencia de las personas. Creo que a día de hoy estamos clonando a las personas. Es decir, creo que cuanto más, es decir, hay sociedades que ya no es solo la asiática, sino tú vas a la calle, tú vas por la calle y, y ves que la gente se viste igual y ves que todo el mundo viste igual, todo el mundo tiene las mismas cosas y entonces es por qué estamos yendo hacia esta sociedad donde al final queremos ser todos igual, queremos ser todos copia de todos. ¿Y dónde queda la esencia de las personas? ¿Dónde queda el toque personal? ¿Dónde queda el tener pensamientos propios, ¿no? Porque al final yo creo que el sistema y el capitalismo también se ocupa un poco de perpetuar esto, ¿no? Que hablábamos que de ir todos hacia el mismo lugar, de ser todos iguales y que nadie piense de manera distinta. Evidentemente, todo el mundo tiene sus pensamientos, ¿no? Pero sin salirte mucho. Y si te sales de esos límites, uy, cuidado que ya estás pensando diferente, entonces
cuidado con esta persona porque puede traer problemas. Sí, al final es filosofía de rebaño, ¿no? Yo creo que eso también se crece ahí con los años y con el desarrollo personal, ¿no? Porque es verdad que si tú ves a todos los adolescentes, nos pasaba a nosotros en nuestra época que íbamos vestidos iguales y ahora van todos con el mullet y con unas bambas Nike. Pero porque, claro, en ese momento tú quieres pertenecer a un grupo y si te excluyes, pero cuando tú creces personalmente y dices, pues me da igual lo que piensen de mí, a mí me gusta estar así y pienso esto. Creo que también es un trabajo personal que es importante. Y Sara, hablando ya de inteligencia artificial, yo creo que también influye el sector en el que estés. Y quizás es interesante preguntarte a ti, ¿qué opinas de la inteligencia artificial en la enseñanza de idiomas? ¿Crees que en el futuro no van a hacer falta traductores o personas que te ayuden a entender otros idiomas y directamente nos vamos a manejar con un traductor en tiempo real o algo así? Pues me asusta realmente lo que se viene porque te diría que ya hay aplicaciones y hay métodos de enseñanza de idiomas que están reemplazando a profesores. Y hay una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, pero es una inteligencia artificial que te corrige cómo estás pronunciando y es la persona que te está haciendo clases de conversación. Aquí tiene dos vertientes, es decir, es positivo el integrar la inteligencia artificial en la enseñanza de idiomas, pero a la vez es negativo porque el toque humano y donde haya siempre una persona que sepa cómo reconducir al alumno y personalizar la clase, la inteligencia artificial no puede reemplazar al profesor, al docente, porque al final el docente también tiene que saber cómo llegar al alumno, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades a la hora de ayudarle con la enseñanza del idioma, pero a la vez también me asusta que hay cada vez más aplicaciones que ya no es el Duolingo, sino es algo más como más desarrollado. Es un software que ya te habla y te pronuncia súper bien y además te está dando conversación y te corrige a ti. Dicho esto, también me asustaba cuando empecé a estudiar la carrera, le preguntamos al profesor de traducción, ¿qué va a pasar si, porque imaginaos, yo estoy hablando de hace bastante tiempo que empecé a estudiar la carrera, que antes no había métodos bueno, empezaban a haber smartphones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo iba con diccionario a la universidad, empezamos a estudiar con diccionario de papel, luego ya empezamos a tener aplicaciones y le preguntamos al profesor de traducción, ¿los traductores automáticos van a reemplazarnos si ejercemos como traductores? Y nos dijo, puede ser una ayuda, puede ser una herramienta muy positiva para todos nosotros como traductores, pero nunca podrán reemplazarnos porque al final una traducción automática no te está interpretando. Entonces, es decir, una traducción te puede copiar y pegar lo que tú le estás queriendo decir, pero interpretar lo que quiere decir la otra persona es muy diferente. Entonces ahí juega el componente humano, ¿no? El traductor interpreta y el traductor automático traduce simultáneamente. Mira, se me ocurrió un ejercicio que creo que podíamos hacer y que va a colación de lo que estamos hablando. Y es, Sara, si mañana una inteligencia artificial tuviera la capacidad de enseñarnos un idioma, ¿cómo te reinventarías? ¿Cómo me reinventaría? Wow, buena pregunta. A día de hoy, bueno, yo empecé dando clases a particulares, luego estoy en una academia y ahora a día de hoy también como me estoy reinventando en redes sociales, dando a conocer pues con Reels la cultura bueno, la cultura china y la lengua china, ¿no? ¿Cómo me reinventaría? Creo que al final tendría que aprender a programar esas inteligencias artificiales para que no cometan errores a la hora de enseñar ese idioma. Es decir, tener que aprender o lenguaje, código, ¿no? Se llama coding, lo que programa la inteligencia artificial para poder, pues, dar soporte a esas empresas, ¿no? Que están desarrollando métodos para aprender idiomas con inteligencia artificial. Vale, me parece una buena opción, pero pensando en ello, quizás habría otra más fácil, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre.
teniendo ese software que nos permite hablar chino, aprender chino en 6 meses o en lo que sea, me da igual, pon el tiempo que quieras, como profesora de chino y que te apetece socializar y que te apetece seguir en contacto con esos futuros personas que hablen el idioma, why not? O por qué no generamos o quedamos o hacemos unas quedadas o vamos haciendo excursiones o vamos haciendo viajes o vamos haciendo tal, que compartamos lo que hemos aprendido en una academia online por una inteligencia artificial y lo ponemos en común en cosas del día a día y nos conocemos unos a otros y hacemos una comunidad fuera de lo que serían las máquinas y empezamos a conocernos nosotros mismos, ¿no? Con una nueva habilidad, ¿no? Con un nuevo concepto. Creo que pensamientos así o ideas de este tipo son las que se generarán en un futuro, ¿no? El que, bueno, pues nosotros mismos podamos formarnos, pero que no se pierda o que haya gente que vuelva a reunirnos en grupos, en tribus, que es lo que realmente o la esencia de lo que somos y generemos ese sentimiento de pertenencia que queremos. Me ha gustado mucho ese enfoque y la verdad es que no lo hubiera pensado nunca en reconducirlo así, pero me gusta mucho y lo veo muy positivo porque a la vez que es muy positivo no solo para la clase o para el grupo, ¿no? Como bien decías, sino también para el propio alumno y el propio progreso del aprendizaje de un idioma, porque al final si un idioma no se practica o no estás en un entorno donde tú puedas practicar a diario o bien a nivel semanal o ocasionalmente ese idioma, tú pierdes, ¿no? Es decir, está comprobado que si tú te vas a un país donde se habla ese idioma, la curva de aprendizaje es mucho mayor en un entorno donde no estás escuchando o no estás viendo el idioma día a día, ¿no? Entonces, creo que sí, que es muy complementario y a lo mejor es como incluso algo que se pone como tendencia. Yo, Sara, como foco positivo, creo que los seres humanos, no sé si llaman los defectos o cómo, pero creo que siempre necesitamos la validación de alguien, ¿no? Y no creo que nunca lleguemos al punto de satisfacernos con la validación de una máquina artificial. Entonces creo que siempre vamos a necesitar un experto que nos diga vas por el buen camino, lo estás haciendo bien y que nos corrija. Entonces yo creo que siempre va a haber maestros, lo que sí que el maestro se va a tener que diferenciar porque va a haber mucha más competencia. Y hablando de temas de idioma, ¿cuál consideras que es el idioma más difícil que has aprendido y por qué? Vale, voy a matizar aquí porque creo que el concepto de dificultad. Te puedo cambiar dificultad por desafiante. Vale, vale, no, sí estaba bien formulado, lo único que ahora quería luego hacer una pequeña reflexión. Bien, el idioma para mí, a día de hoy, que me está resultando muy complicado, es el árabe. O sea, el árabe lo tengo estancadísimo, porque para mí me supone el hecho de ver que hay tantos tipos de árabe. Yo empecé estudiando árabe, a ver, espera, ¿cómo lo explico? Empecé a estudiar árabe sin saber que había un árabe estándar. Es decir, yo pensaba que el árabe era, todos los países árabes hablaban el mismo árabe. Inocente yo. Claro, yo empecé a estudiarlo por mi propia cuenta antes de ir a Marruecos, con un método autodidacta, Duolingo, internet, canciones, bla, bla, bla. Claro, para mi sorpresa, no tenía ni idea que ese árabe que estaba aprendiendo solo estaba aprendiendo el árabe, el Darija, que es el árabe que se habla en Marruecos, y que es muy diferente al que se habla, por ejemplo, en los Emiratos o el árabe levantino que se habla en todo lo que es Oriente Medio, o sea, Líbano, Jordania, Palestina y demás. Es muy desafiante para mí porque no encuentro una lógica y creo que nadie tiene claro, los docentes son muy contradictorios porque nadie tiene claro las reglas ni la gramática y se lee así, se lee asá. Entonces, no puedo no puedo encontrar una lógica ni una regla para poder entender ese idioma. Y me está resultando muy challenging. Entonces, para poner orden en esta lengua, he decidido que dentro de unos meses me voy a apuntar a una academia online, que he encontrado un proyecto magnífico donde se estudia árabe clásico,
y de ahí del árabe clásico, que es el que se difunde en los medios de comunicación y en todos los diarios, en los medios de comunicación, ya sea en la televisión, en el periódico y demás. Entonces de ahí ya saltar a estudiar bien el Darija, que es el árabe marroquí. Bueno, y Sara, y para una persona que no es políglota y quiere aprender un nuevo idioma, ¿qué consejo le darías para empezar? Vale. Primero de todo, tendría que pensar la persona si, qué idioma quiere aprender, ¿no? Luego, en segundo lugar, ¿para qué quiere el idioma? Y entonces, cuando ya tiene identificado para qué quiere el idioma, si es más, pues mira, por placer, por ocio o por negocios o porque realmente se ha echado una pareja de ese país o de ese habla, de ese idioma, eh, ahí tiene que identificar muy bien cuál es su objetivo con ese idioma. Cuando ya lo tiene identificado, pues el siguiente consejo que le doy es, ves a un método que tú sepas que te puede resultar fácil. Y entonces, ¿qué métodos son fáciles para las personas? Son métodos donde tú sepas que vas a poder comprometerte con el idioma. Es decir, no te metas a estudiar por tu propia cuenta si no eres una persona constante. No te metas en Duolingo si no vas a ser constante. O sea, Duolingo te envía notificaciones constantemente para que tú puedas seguir día a día, hacer tu reto de 20 palabras o de 20 frases o un temario. Entonces, mi recomendación es, si tú tienes tiempo y tienes dinero, vete al país de la lengua. Esto es el consejo fácil, ¿no? Que te da el profesor de, vale, pues vete al país y aprendes y buscas trabajo y aprendes allí. Y es cierto que desde cero, en plan inmersión lingüística, aprendes mucho más que con un método a distancia. Vale, pero ¿qué pasa cuando no tenemos esas dos casuísticas? Ni de tiempo ni de dinero, porque es verdad, no vamos a vivir del aire, ¿no? El irte a otro país también supone un gasto y luego también supone que a lo mejor tienes otras cosas que te atan o que otros compromisos que tienes que estar aquí. Pues animo mucho a las personas a buscar profesores nativos. Nativos porque al final el profesor nativo tiende a hablarle directamente en el idioma y desde el día uno, si te hablan en ese idioma, aunque tú no lo entiendas, acabarás entendiéndolo. Y esto puede sonar muy raro, porque es verdad, suena raro. Dices, no entiendo, no entiendo, pero a medida que vas estudiando el idioma, si te están hablando en ese idioma, vas cogiendo cosas, vas conectando y entonces tu cerebro empieza a hacer conexiones neurológicas de esas pequeñas palabras que vas aprendiendo. Entonces, la recomendación es, cógete un profesor nativo o bien, si no tienes la posibilidad de cogerte un profesor nativo, escuela de idiomas, escuela oficial de idiomas es muy, es bueno porque es económico, pero para mí no es el método como a seguir ni el método que recomendaría 100%. Pero para las personas que o bien no tienen la posibilidad de mudarse a otro país, o bien no tienen la posibilidad de cogerse un profesor nativo o de costearse clases particulares, Escuela Oficial de Idiomas. Y yendo un poco más a lo más básico todavía, a nivel autodidacta, cuando has querido aprender un idioma o mejorarlo, ¿qué es lo que te ha servido a ti? Duolingo, canciones, películas, poemas. ¿Qué es lo que Sara usa para perfeccionar los idiomas? Sara usa muchas canciones. Es decir, a mí me puede servir una serie o ver una película, pero lo que más me ayuda a entender un idioma que no tengo todavía mucho conocimiento sobre es escuchar música porque voy entendiendo palabras y a lo mejor de un trozo de una palabra que sé que significa esto, puedo conectar y puedo decir, esto quiere decir algo. Entonces, buscar la letra y a través de la letra entender más cosas y entender también las estructuras a nivel gramatical y luego contrastarlo con lo que estoy aprendiendo a nivel de gramática. A mí me ayuda mucho la música, pero hay personas que le ayuda mucho ver una serie, hay personas que le ayuda mucho el Duolingo. El Duolingo para mí es excelente a nivel vocabulario,
pero luego también a nivel de conversación no creo que sea algo positivo, porque a mí, por ejemplo, yo que estudio Duolingo griego, en mi tiempo libre hago muchas cosas, sí. Estudio griego porque es un idioma que empecé a estudiarlo, pero lo olvidé. Bueno, lo olvidé, no lo seguí estudiando. Y entonces lo volví a retomar antes del verano, ¿no? Con Duolingo. No puede ser que un Duolingo es una máquina al final que te está enseñando palabras que no tienen ningún sentido. Porque te está enseñando, a lo mejor te está diciendo el aguacate rosa, pero es que el aguacate rosa ¿de qué se va a servir en tu vida común, en tu vida diaria? De nada, porque al final eh, la palabra no es aguacate, no la sueles usar, y rosa, el aguacate no es rosa. Entonces, cosas del uso cotidiano no te van a servir. Por lo tanto, escuchar o seguir cuentas de personas que se dedican a la docencia de este idioma en Instagram. Hay millones, infinidades de cuentas en TikTok, que a través de Reels se te va quedando cositas también. O sea, también hay que adaptarse mucho a las nuevas maneras de enseñar los idiomas. Y creo que es una buena manera de aprender a través de Reels, se te quedan cositas. Pero no estoy diciendo que sea el apoyo ni la base 100% del aprendizaje de un idioma. Buah, Sara, a mí me está volando la cabeza porque conforme vamos hablando, vas comentando que estás aprendiendo un idioma nuevo. Ya viene el griego y el árabe. ¿Cómo mantienes esa motivación para seguir aprendiendo idiomas? Porque una persona que nos está oyendo diría, bueno, yo sé inglés, sé español, ¿para qué quiero más, no? Pues porque creo, y ahora porque desde pequeña he tenido como esa inquietud y esa motivación de querer aprender idiomas. eh, Desde muy pequeña yo le pedí a mis padres que no me apuntasen a ningún deporte, lo típico de hacer extraescolares. Le pedí, por favor, que me apuntasen a inglés, porque yo quería aprender inglés. Vale, sí, inglés era muy básico, pero era como, ya luego le pedí a mis padres de aprender francés. Y entonces me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué hay en tu cabeza, no? Y entonces luego ya empecé a investigar por mi propia cuenta cómo aprender idiomas por mi propia cuenta a nivel autodidacta, ¿no? Entonces, creo que cuando ya empiezas a tener un conocimiento de un idioma extranjero al tuyo, el segundo idioma extranjero te cuesta menos. El tercer idioma te cuesta aún menos, porque ya conoces como la estructura a nivel de lingüística, cómo funciona esa lengua, ¿no? Es cierto que no todas las lenguas funcionan iguales, porque nosotros tenemos la suerte, y digo que tenemos la suerte porque es verdad, no sabéis ni la suerte que tenemos de ser nativos en español. El español es una lengua hiper complicada. A nivel gramatical es de las más, bueno, de las más complicadas, porque ¿cómo le explicas tú a un extranjero, a una persona no nativa de español, el subjuntivo, ¿no? Entonces, aquí decimos que yo tengo la suerte de ser bilingüe del catalán y el castellano. Bilingüe porque en la escuela siempre he aprendido el catalán y en casa siempre he hablado con mis padres de castellano. Entonces, soy bilingüe de ambas, pero luego también he aprendido, ¿no?, los otros idiomas. ¿Qué pasa cuando queremos aprender más de un idioma de la misma familia de lenguas? Por ejemplo, lenguas de origen románico, latinas, ya sea el francés, el italiano, el rumano, ¿no? El portugués, pues que es mucho más fácil porque ves que muchas cosas se parecen. Pero ojo, que sean las cosas muy similares, las palabras sean muy similares y las estructuras gramaticales sean muy similares, es un arma de doble filo, porque esto me pasa cuando estoy en la clase de italiano, metemos un montón de palabras en catalán porque se parece tanto a la lengua catalana que es como, vale, yo lo intento y yo lo suelto, si luego cuela, cuela, pero al menos lo intento. Y es verdad que es un arma de doble filo, porque las lenguas románicas se parecen todas un montón y entonces saber discernirlas es un trabajo que tú tienes luego que hacer, de no decir, yo a veces estoy hablando español y meto un montón de catalanadas, pero porque viene esto ya implícito. Y, y esto me pasa mucho y a veces es como, vale, a veces creo que no hablo ningún idioma bien porque tengo un cacao mental increíble.
No, lo que tienes es un software en el cual eres capaz de comunicarte en 1000 idiomas y simplemente tienes que buscar el camino correcto cuando quieres comunicarte con alguien. Pero a mí me parece precioso. Ojalá tener esa habilidad o haberme cultivado tanto en los diferentes idiomas. Y Sara, ya para terminar con este tema del aprendizaje de idiomas, a mí me gustaría preguntarte si hay alguna palabra que hayas aprendido en alguna lengua diferente a la nuestra que quieras traer aquí, que no exista propiamente en castellano y que tenga un significado muy bonito para ti. Vale. Wow. Me pones en una tesitura, ¿eh? Ahora mismo. Mira, hay una palabra que me gusta mucho porque creo que no tenemos en ninguna, creo que en ninguna lengua occidental. No, creo que no hay un equivalente. En árabe, halash es como basta, es como, pero sirve también para decir está bien, pero también es como ya no puedo más, pero a la vez es como wow, pero es como, depende en qué contexto lo usas, halash es como, eh, cómo lo matizas, ¿no? Depende cómo tú lo interpretas. Entonces me parece maravilloso que depende cómo tú estés ese día, lo puedes expresar de una manera u otra, pero que sirve para un montón de cosas, ¿no? Y luego, lo que decíamos, y retomando cómo habíamos empezado esta conversación, la palabra en chino, ¿no? Al final había una palabra que habíamos mencionado que era la de la crisis, ¿no? Es sinónimo de oportunidad. Entonces, para mí es muy bonito porque al final es como salir de tu zona de confort es lo que realmente te hace crecer. Si no sales nunca de tu zona de confort, nunca vas a saber hasta dónde tú eres capaz de llegar. Entonces creo que es muy positivo el tener esos puntos de inflexión, esos problemas, estos conflictos, ya sea a nivel interno, a nivel social, porque creo que se pueden generar debates a nivel con otras personas y a nivel contigo misma que te hacen motivarte a ser mejor y a querer cambiar también. Pues hablando de salir de tu zona de confort, Sara, yo creo que sería interesante desviar un poco la conversación hacia esa cuenta de Instagram que te creaste para aprender lenguaje chino y su cultura. ¿Qué te motivó a crear esa cuenta? Pues juraría que estábamos todavía en medio confinamiento y sentía que me estaba desligando bastante de todo lo que había aprendido y empecé a estudiar online, ¿no? Empecé a estudiar, dejé las clases presenciales antes de la pandemia del chino y luego ya en pandemia sí que no hice nada, entonces me sentía como que me estaba desligando de esa esencia mía que era oriental, ¿no? Y entonces yo me estaba como desvinculando y alejando y sentía como la necesidad de querer retomar la lengua, me apunté a clases online, encontré una escuela de chino online que hacía un método súper guay, súper entretenido y a través de esa cuenta vi que hacían como cosas muy interesantes, ¿no? Que eran pues desde post y cómo llegar a la gente y dije, ay, qué guay, pues quizá yo tengo cosas que quiero compartir con las otras personas y quiero también acercar a la gente aquí en España a que no piensen que el chino es una lengua complicada, sino que puede ser una lengua divertida, pero que a la vez el componente cultural es súper interesante y es el 80% de la lengua, entonces quería como romper con esos estigmas y esos mitos que se han creado siempre hacia lenguas orientales como el japonés, como el chino, porque sí que es verdad que en España tendemos como a ponerlo todo en el mismo saco, ¿no? De decir, venga, es todo chino, japonés, coreano, todo lo mismo, ¿no? Todo mezclado. Y no es eso. Sí que es cierto que ellos también nos ven a nosotros, los occidentales, ya seamos americanos, seamos rusos o españoles, nos ven iguales a todos. Y eso está confirmado por la sociedad de ellos. O sea, yo le he preguntado a una persona china, ¿de verdad nos veis todos iguales? Sí, os vemos todos iguales. Pero no, nosotros somos diferentes. Pues esto fue uno de los principales motivos, que yo quería como empezar a divulgar y hacer difusión para acercar más a la gente a algo
no tan desconocido porque a día de hoy ya tenemos mucho acceso a las redes sociales, pero también como a que sea una ventana a conocer algo más pues de China, de su cultura, de identificar que, por ejemplo, el chino no tiene alfabeto. Que muchas personas que me dicen, pero el alfabeto chino, ¿cuántas letras tiene? Y entonces hacer pedagogía mediante la cuenta para hacer, por ejemplo, lo que comentaba ahora, ¿no? Revertir que la gente deje pensar que el chino tiene alfabeto, sino que es un sistema de caracteres que te tienes que aprender esos caracteres y al final, pues tú aprendes esos caracteres y puedes también intuir muchas cosas de la cultura y puedes intuir mucho de lo que quiere decir el carácter. Y con ello también, pues, aprender y compartir con otras personas que también están divulgando la lengua china. ¿Y qué tal ha ido ese feedback de tu audiencia? Porque intuyo que llevas ya, si fue post pandemia, llevas tiempo, ¿no? Llevas ya un camino subiendo contenido. Pero hablo post pandemia porque aquí tuvimos muchas restricciones. Bueno, seguramente tú, Alex, lo sabes más que mejor que nadie, porque nos encerraban a las 10 de la noche. Creo que hasta a finales de 2021 juraría que nos encerraban y yo empecé a finales de 2021. Y luego también porque pasé por un momento personal muy complicado. Es decir, yo estaba en pleno desarrollo personal, dejé una relación muy larga que entonces decidí pues también trabajar en algo que me motivase, ¿no? Empezó como una motivación, aparte de todo lo que habíamos mencionado anteriormente, como para seguir siendo fiel a mi esencia, ¿no? Entonces, no tengo muchos followers, la verdad, o sea, no es una cuenta. Bueno, pero al final, yo siempre lo digo, la cantidad no es sinónimo de calidad. Seguramente si llevas 2 años subiendo contenido, mínimo te habrán mandado un par de mensajes que hayas dicho, coño, merece la pena lo que estoy haciendo. Correcto. Eso es muy gratificante porque hay personas que te felicitan por algún post que hayas subido o por algún reel y porque además también hay gente que ves que quiere aprender o que ves que tiene interés, ¿no? Al final no he sido muy constante, pero llevo una temporadita desde principios de verano ahora que sí que es cierto que estoy siendo bastante constante con una publicación a la semana o algún reel y también siendo como un poco interactuando con la gente que me sigue y demás, que antes solo subía el contenido y a lo mejor ya pasaba de la cuenta y a lo mejor en un mes volvía a subir contenido, ¿no? Pero también saber identificar qué es lo que quiere la gente, porque cuando a lo mejor subo algo más de gramática, la gente pues no quiere. Pero cuando quieren curiosidades de cositas o tips, que ahora que está muy de moda ir a China de nuevo, pues estoy pensando en reconducir la cuenta hacia cosas que le pueda servir a la gente de no digas esto en China o ¿sabías que en China el número 4 no existe? Bueno, existe, pero es sinónimo de muerte. O tú picas en un ascensor y ves que el número 4 no está y el número 8 sí que está porque es el número de la buena suerte en China. Entonces, estas cositas que pueden ir atrayendo a la gente y despertar curiosidades. Qué bueno, Sara. A mí, yo me quedo con una cosa que has dicho, ¿no? Y que creo que podemos aprender mucho, que es que le puedes aportar tu propia visión a la gente, ¿no? De cómo aprender chino. Y creo que todo el mundo podemos hacer eso. O sea, no necesitamos ser la persona que mejor habla chino, la persona que mejor cocina, la persona que mejor X, pero tu propia visión ya le puede servir a la gente, ¿no? Nosotros con el podcast nos pasa lo mismo. A lo mejor hay personas que comunican muchísimo mejor, pero habrá un nicho de personas, una parte pequeña a la que nosotros le sirvamos mucho y a la gente que le sirvamos de inspiración, para nosotros ya es muy gratificante, ¿no? Así que si alguien está pensando en hacerse una pequeña cuenta sobre algo, seguramente tú lo que tengas que apuntar desde tu punto de vista le será muy gratificante, ¿no? Para otra persona. Se me ocurre también que a mí, uno de los viajes que tengo también pendiente es ir a China. Si alguna vez vas, o sea, podemos crear un viaje en grupo y seguramente aprendamos mucho contigo. Así que no dudes en llamarnos, lo compartiremos también con la comunidad y podríamos hacer esa actividad que para mí sería increíble.
Totalmente, qué buena idea. Pues qué buena iniciativa. Y además quería comentaros una cosa, que hay muchas personas con pasaporte español que están yendo a China porque el gobierno chino y el gobierno español ha llegado a un acuerdo y a día de hoy no necesitamos visado. Está vigente hasta el 30 de noviembre de este año, pero se va a extender porque quieren impulsar el turismo y quieren impulsar las buenas relaciones entre ambos países. Entonces, contad conmigo si algún día queréis ir a China, yo estoy encantada y a mí me encantaría volver después de tanto tiempo. Quiero volver a ver cómo ha cambiado porque sé que la gente que vive allí, yo veo por Instagram y estoy alucinada de cómo ha progresado y cómo, bueno, ha progresado, cómo avanza hacia cosas surrealistas de que pagan todo con el móvil, así como es un país tan random, China, yo siempre lo digo, es un país tan random que te puedes encontrar de todo. Sí, no sé. Pues se ha quedado, yo creo, una charla bastante interesante, desde resolución de conflictos, hablamos también un poco de inteligencia artificial, ahora idioma. Sara, estábamos tardando, pero no te libras de nuestras dos preguntitas clásicas. La primera que quería preguntarte es, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Vale. ¿Dónde me veo de aquí a 5 años? Espero y deseo que no estar ya en Barcelona. O sea, mi idea, después de haber estado en China, después de haber estado también, estuve una temporada que no me salió bien en Marruecos porque no me salió bien el trabajo y me tuve que volver a España. Eso fue prepandemia. Me ha quedado la espinita de a la tercera va la vencida, quiero vivir otra vez una experiencia en el extranjero. Me da igual dónde. No me da igual dónde. No iría a América, no iría. Quizá a China no volvería a vivir porque once is enough. Entonces, te digo, más cerca, Italia, Malta, o sea, países cercanos, mediterráneos, porque me gusta mucho la cultura mediterránea y demás. Y entonces yo me veo viviendo en otro país dentro de 5 años. Muy bien. No sé Dedicándote... haciendo qué, no lo sé. No lo sabes, ¿no? No lo sé, a lo mejor me monto una jardinería, no lo sé, yo qué sé, no lo sé. Bueno, pero es importante, por lo menos tienes una meta, que al final hay mucha gente que va a la deriva y no lo sabe. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Vale, pues justo lo que mencionaba ahora. Después de haber vuelto de China, me quedaba como volver a experimentar una experiencia fuera, en el extranjero, y decidí, bueno, fui de viaje a Marruecos, me enamoré de Marruecos y dije, ¿por qué no dejo el trabajo actual si no me está llenando? Y empiezo a ver qué puedo hacer y me vengo aquí a vivir. Pero claro, luego pensé, ¿cómo te vas a ir a vivir allí sin tener nada, sin tener un trabajo? Entonces empecé a buscar y encontré un trabajo en un estudio de yoga. Pues de reservas que tenían, bueno, que era como un hotel donde la gente iba allí a hacer sus retiros de yoga. Sí, suena todo súper hippie, como lo estoy contando. Entonces, mi mayor fracaso fue mudarme a Marruecos, dejarlo todo para empezar una nueva vida allí sin saber y ser consecuente lo que iba a implicar aquello. Estaba trabajando con visado de turista, por lo tanto no tenía ningún derecho a reclamar nada. Nunca recibí un salario, o sea, al final me salió todo muy mal. El primer mes aguanté, el segundo mes ya dije, ¿qué está pasando aquí? Lo volví a reclamar y ya cuando llevaba 2 meses y medio dije, no puedo seguir así, tengo que tener algún income de alguna manera. Entonces me dijeron que no me iban a pagar y que bueno, que si quería que reclamase que estaba de turista. Por lo tanto, decidí volverme a España. Fue un aprendizaje para mí. No me arrepiento para nada, pero sí que fue duro. O sea, fue un fracaso, pero no me arrepiento de haber vivido ese fracaso. Porque gracias a eso hubo un despertar en mí de decir, quiero mejorar muchas cosas de mi vida, de cómo resolver, de cómo gestionar cosas que no soy capaz de gestionarlas. Voy a ir a un profesional a ver cómo gestionar. Y yo he ido muchas veces a lo largo de mi vida a terapia para que me dé las herramientas necesarias para poder afrontar y saber lidiar con problemas que se te van presentando. Creo que no hay mucho más que decir. Me encanta cerrar la entrevista con esta pregunta por esto mismo, porque reflexionas mucho sobre ello.
también nos quedamos con o pensamos en todos esos errores que hemos cometido y que hemos aprendido de ellos, así que siempre este periodo reflexivo nos encanta. Sara, darte las gracias por venir al podcast, por compartir tus conocimientos. A nosotros nos ha encantado esta entrevista y esperamos verte próximamente por aquí. Si estás escuchando este podcast y te está gustando, suscríbete a De Todos Aprende. O 如果你听这个 podcast